Buenos días, vamos a dar inicio al webinar del día de hoy. El webinar de hoy va a ser con respecto a la librería de electrotecnia en Automation Studio. Por favor, si le solicitamos lo que es tener el micrófono y las cámaras apagadas. La duración será unos 30 minutos y la sesión se va a estar grabando para ponerla a su disposición. Ok, para presentarme, mi nombre es María José Valverde. Trabajo en Dedico en el área de software de diseño y ahí tienen lo que es mi teléfono y mi correo por cualquier consulta. La agenda del día de hoy, bueno, vamos a ver lo que es una introducción a electrotecnia, vamos a ver las librerías IS y NEMA, vamos a ver la programación de los siguientes modelos, lo que es arranque y paro sencillo en NEMA, vamos a ver la inversión de motor en la librería IS. Vamos a ver un ejemplo de portón eléctrico, un variador de frecuencia y al final vamos a tener una sesión de preguntas. Ok, vamos a dar inicio. Entonces, para definir un poco lo que es el tema de hoy, que es electrotecnia, la electrotecnia es la ciencia encargada de estudiar la aplicación técnica de la electricidad, así como lo que es el magnetismo. En Automation Studio tenemos diferentes librerías, como explicamos en el webinar pasado. Entonces tenemos lo que es hidráulica, neumática, mecánica, control eléctrico, electrotecnia, que es el enfoque del día de hoy, PLC, HMI, CraftSet y electrónica digital. Entonces aquí vamos a ver una imagen de cómo es la librería en sí de lo que es electrotecnia IS. Entonces, para verla de una mejor manera, vamos a ir al programa. Ok, esto sería lo que es la interfaz del programa. Y estamos viendo lo que son las librerías al lado izquierdo. Un momento para admitir a unas personas. Ok, entonces tenemos tanto electrotecnia IS, tenemos electrotecnia NEMA y electrotecnia unifilar. Entonces, por ejemplo, yo me posiciono en electrotecnia IS, entonces me muestra los componentes más utilizados. Tenemos batería de celdas, que una alimentación trifásica, tierras, la parte de disyuntores, los fusibles, los portafusibles, los relés, un tipo de motor asincrónico jaula de ardilla, un transformador, los interruptores, contactos, las bobinas de relé, la parte de lámpara, resistencias, etc. Pero para verlo como de una mejor manera, vamos a desplegar las subcategorías de electrotecnia. Entonces vamos a tener lo que son líneas y conectores. En líneas y conectores vamos a encontrar lo que son terminales, enlaces, conexiones a tierra, conectores, conexiones, empalmes, líneas y cables. En controles y comandos vamos a tener componentes de protección. Tenemos relés de protección, interruptores, contactos de relé. Tenemos sensores. Tenemos sensores de nivel, de flujo, de vacío, de temperatura, velocidad de posición, proximidad, voltaje y luz. Tenemos la parte de conmutadores. ¿Verdad? Entonces aquí podemos ver los diferentes conmutadores. Y un momento. Okay. Tenemos la parte de solenoide. Tenemos los solenoides. Tenemos las bobinas de contactores. Tenemos las bobinas de relé. Dispositivos de señalización. Y en la parte de PLC. Tenemos la parte de potencia. Entonces en potencia vamos a tener lo que son alimentaciones, ¿verdad? La parte de batería, de 2 fases, 3 fases, generador, el fotovoltaico, la parte de convertidor. Tenemos la parte de transformadores. Entonces tenemos los diferentes transformadores, que esto va a ser el próximo webinar.
tenemos arranques de motores, tenemos componentes de protección, tenemos contactores y tenemos la parte de motores. Por ejemplo, tenemos lo que es un motor CC, monofásico asincrónico, trifásico asincrónico, motor sincrónico, motor lineal, paso a paso. Y esos son los diferentes motores que tenemos. Tenemos la parte de máquinas rotativas, tenemos la parte de cargas, entonces tenemos las cargas resistivas, cargas RL y banco de condensadores. Tenemos la parte de instrumentación de medición. Tenemos los componentes pasivos y activos, lo que son resistores, que las inductancias, los condensadores, la parte de diodos. Y tenemos la parte de caja negra, como estamos viendo acá. Y tenemos otra librería que se llama Otros, ¿verdad? Que entonces encontramos la parte de fallas y así sucesivamente. Ok, damos un segundo acá. Voy a cerrar estas librerías y enseñarles que lo que es la interfaz a la hora de tener un diagrama de electrotecnia, ¿verdad? Tenemos la parte de inicio en documento. A la hora de usar un diagrama de electrotecnia o hacer, ¿verdad? Nos posicionamos en documento y tenemos un diagrama electrotécnico. Entonces, para ello me despliega esta ventanita. Esta ventanita puedo trabajarla solo IEC o solo NEMA o por defecto. Entonces, por defecto, esto me va a brindar que puedo trabajar tanto NEMA como IEC. Por favor, tener lo que son las cámaras y el audio apagado, por favor. Y lo que es en la parte de inicio, la interfaz cambia aquí un poco en lo que son los hilos, ¿verdad? Entonces tenemos hilos de comando, hilos de potencia, el de fase 1, fase 2, fase 3. Tenemos lo que es el hilo neutro, tenemos el hilo apuesto a tierra y la parte de un hilo polifásico y lo que es la configuración de ese hilo polifásico. ¿Ok? Que es lo que vemos en esta diapositiva. Entonces, lo que es la librería, lo que comprende sus subcategorías y la parte de hilos. Ok, entonces el primer ejercicio o ejemplo, ¿verdad? Sería lo que es un arranque y paro sencillo en lo que es en la librería NEMA. Entonces, para ello vamos a ir a la librería, ¿verdad? A la interfaz y nos posicionamos en Electrotecnia NEMA. Entonces, para ello vamos a tener aquí una alimentación trifásica, que aquí voy a hacer más grande la hoja, y voy a tener este disyuntor magnetotérmico, ¿verdad? Entonces aquí yo le puedo cambiar el alias o dejarlo como estado del dispositivo de protección. Entonces aquí yo le voy a poner disyuntor, ¿ok? Vamos a ver cómo un poco el dibujo, creo que está bien. Vamos a agregar otros componentes, es el componente nuevamente abierto, ok. Vamos a agregar este motor asincrónico jaula de ardilla y vamos a seguir agregando otros componentes, por ejemplo, lo que es un transformador monofásico con 2 diabanados y vamos a agregar este interruptor tipo pulsador aquí mismo. Este se va a llamar S2, voy a agregar ese nombre. Vamos a agregar este otro tipo de contacto. Ok, este sería el S1. Vamos a ver el S1. Después voy a agregar una bobina del relé que le voy a asignar el nombre KM1. Ok. Y vamos a ir al principio de la librería y vamos a agregar las tierras tanto para el transformador como para el motor. Entonces, lo que queda es unir componente con otro componente, ¿verdad? Hacer los hilos y hacer una asignación de variable. Entonces, yo tendría
acá. Vamos a ver. Acomodar aquí un poquito más el dibujo, el diagrama. Y ahora sí. En inicio, como vimos en la parte de hilos, tenemos la parte de hilos polifásicos. Entonces yo puedo seleccionar un hilo polifásico y configurar ese hilo polifásico. Okay. Entonces me va a desplegar esta ventanita. Puedo utilizar la parte de estándar, entonces ya me da una lista de los que yo puedo utilizar. Entonces yo escojo el que obviamente esté acorde a mi dibujo. Entonces sería línea 1, 2 y 3. O la parte personalizada. Entonces aquí ustedes van escogiendo cuál es el hilo, la línea que van a utilizar. Pero por el momento vamos a utilizar el estándar. Entonces aquí yo acepto. Y de una vez me sale la conexión para los 3. Entonces aquí vamos a acomodar un poquito este dibujo para que quede en línea. Ok. Y vamos a unir este con lo que es el motor. Ahora bien, yo voy a hacer las conexiones de las tierras. Entonces, por ejemplo, tengo un hilo puesto a tierra. Entonces simplemente lo selecciono y hago las conexiones respectivas. Okay, voy a tomar el hilo de potencia y voy a conectar el transformador con el hilo polifásico que tengo entre el disyuntor y este contacto. Entonces vamos a hacer las conexiones. Simplemente yo aquí tomo, lo voy a unir a estos. Ok, igual con un hilo polifásico y ya voy a hacer las siguientes uniones. Ok, y aquí ocupamos otro contacto, este contacto de cierre, que le vamos a asignar una variable. Esta variable va a ser el KM1, que es lo de la bobina de relé. Entonces aquí yo busco KM1, yo la asigno y aquí sería unir con estos componentes. Okay. Ahora vamos a seguir con la asignación de variables y a este yo le voy a hacer una asignación de variables igual con lo que es la bobina de relé, con el KM1. Y ahora vamos a hacer lo que es la simulación del diagrama. Entonces vamos a ir a simulación o aquí también arriba o en la parte de simulación, una simulación normal. Yo vengo aquí con el disyuntor y lo que vamos a hacer es que vamos a pulsar lo que es el S2, ¿verdad? Entonces esto me va a energizar lo que es la bobina del relé y por lo tanto lo que es el contacto normalmente abierto que está en paralelo al botón S2 se cierra, ¿verdad? Entonces produce como un enclavamiento que va a mantener lo que es alimentada esa bobina de relé y por lo tanto ese contacto siempre se va a mantener cerrado. Ahora bien, para apagar lo que es el circuito, ¿verdad? Se presiona S1 y ya esto lo que va a hacer es quitarme la alimentación. Entonces aquí vemos cómo va bajando lo que son las revoluciones. Aquí un poquito más grande para que ustedes vean. Igual, digamos, si yo ocupo que las revoluciones bajen obviamente más rápido, entonces yo lo que hago es un cambio aquí, un ajuste en el torque de la carga. Entonces aquí yo lo voy variando. Entonces, como ustedes vieron, al poner 0.6, ya lo que son las revoluciones bajaron un poco más rápido. Entonces aquí como vemos, este sería el diagrama que vimos de arranque y paro sencillo, pero con la librería NEVA. Para el siguiente ejercicio, mi compañero William Acosta va a ser el encargado de explicar. Entonces voy a darle el pase. Buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, correcto. Sí, perfecto.
Bueno, buenos días. Como dijo María José, la idea es ahorita explicarles o que vean el ejercicio de la inversión de motor, del giro del motor. Este es básicamente el circuito que se utiliza, ¿verdad? Que la gran mayoría lo han utilizado o están prontos a utilizar. Entonces, la idea es hacer esto en Automation Studio. Entonces, vamos a entrar de una vez a lo que es Automation Studio. Aquí tengo el circuito, pero quiero hacerlo desde cero. Entonces, como dijo María al inicio, aquí tenemos que hacer un diagrama de electrotecnia. Entonces, me voy al tema de diagrama de electrotecnia, lo dejo por defecto, pero para este caso lo vamos a hacer con IS. Entonces, me voy al tema de electrotecnia IS y como María les había mostrado, cuando uno abre aquí, tenemos diferentes opciones. Sin embargo, al nada más darle clic encima, se me pueden aparecer los componentes que normalmente se utilizan. Entonces, como teníamos anteriormente, era un control de potencia y un control de, un circuito de potencia y un circuito de control. Entonces, vamos a empezar a hacer este lado el circuito de potencia. Entonces, tenemos efectivamente lo que es la línea trifásica, que es la que ocupamos. Luego ocupamos un sistema de protección. Vamos a ponerle este disyuntor magnético. Aquí le vamos a cambiar el nombre, nada más. Eso la verdad es que es muy sencillo para los que han estado trabajando con sistemas de simulación, es muy intuitivo el software. Nada más hay que saber siempre el tema de las opciones y un poco la interfaz de usuario. Entonces vamos a hacer la colocación de los contactos para hacer la inversión de giro. Hay dos maneras siempre de poder copiar esto. Una es dándole el clic aquí, control C, control V, que es lo que normalmente usamos, o nada más un clic y con el mismo control lo arrastro hacia la derecha o a la izquierda hacia donde yo deseo. Ahorita más adelante le ponemos el nombre a todos los sistemas para ir colocando primero los componentes. Entonces vamos a utilizar un motor trifásico de jaula de ardilla. Aquí tendríamos prácticamente nuestro circuito de potencia, ahorita lo unimos. Y ya ocuparíamos este lado nuestro circuito de control. Entonces vamos a ponerle un transformador, que es el que ocupamos, un transformador monofásico. Y un sistema de protección. Vamos a buscar los sistemas de protección acá. Ustedes pueden ver aquí en la librería de electrotecnia. Tenemos todo el tema de contactos, líneas, todo lo que estábamos viendo ahorita con María. Y en comandos, controles y comandos tenemos componentes de protección, que en este caso vamos a usar estos dos, que son fusibles de dos polos. Si pongámosles FC1. Vamos acá. Y un fusible de potencia de dos polos también. ¿Ok? Algo importante, esto también nos da la posibilidad, por ejemplo, de poder definir qué va a ser de comando, de control y qué va a ser de potencia. Entonces aquí yo le voy a decir que esto es para nuestro circuito de potencia. Voy a subir un poquitito más. Ok. Entonces ahora sí voy a empezar a cablear los diferentes tipos de hilos. Trabajar con el tema polifásico. ¿Por qué? Porque nos brinda esta posibilidad de poder hacer este tipo de conexiones más rápidas. Nada más que hay que estar muy seguro de dónde estamos colocando. Aquí nada más le doy doble clic. También podemos hacerlo uno a uno. Este es un hilo de potencia. Entonces le decimos que esto es un hilo de potencia. Y es muy intuitivo la verdad, la manera de conectarlos. Es bastante sencillo. Y para este caso también volvemos a colocar aquí, como es un sistema monofásico, nada más ocupamos dos líneas. ¿Ok? Y ya aquí tendríamos listo nuestro circuito de potencia en esta área. Nada más nos falta unos temitas importantes que son las tierras, en el caso del motor y en el caso del transformador. ¿Okay? También tenemos la posibilidad de utilizar un hilo de puesta a tierra. Eso es lo impresionante de esta herramienta, o sea, nos permite identificar
manejar diferentes tipos de cables, calibres, etcétera, para acercarlo lo más a la realidad, la verdad, para poder medir temas de disipaciones, para poder medir temas de pérdidas, etcétera. Ok, ahora vamos con nuestro circuito de control. Para el circuito de control, obviamente, lo mejor es tener un botón de emergencia y un botón de parada y también los dos botones para adelante y para atrás. Okay. Entonces, vamos a colocar, para este caso, como ya estamos usando temas de comando, utilizamos la opción de hilo de comando. Ok, aquí estamos uniendo la parte de los fusibles. Y vamos a poner lo que son los interruptores. Primero uno de emergencia, aquí lo podemos ver. Este de emergencia, hay dos, uno que es cerrado, ¿verdad? Y otro abierto prácticamente. Vamos a usar el que es cerrado y le voy a poner emergencia. Y quiero darle vuelta para ponerlo un poquitito mejor, entonces le doy transformación y girar a la izquierda. Ok, tengo... También me da la posibilidad de que si esto está muy incómodo, vengo y lo pongo más arriba aquí. Voy a subirle un poquitito más acá. Dar zoom. Perfecto. Ahora vamos a hacer el botón de parada. Para el botón de parada vamos a utilizar este interruptor de pulsador. Vamos a ponerle stop. Quiero girar a la izquierda también. Esto lo vamos a poner aquí arriba. Perfecto. Ahora sí, ahora vamos a hacer el circuito de control con los diferentes contactores y bobinas y los enclavamientos para poder utilizar la parte de potencia. Entonces, para esto vamos a utilizar este otro interruptor. Acá, este le vamos a poner adelante. Y vamos a hacerle un sistema de enclavamiento. Vamos a usar unos contactos de relé. Acá. Ahorita hacemos las asignaciones de variables para ir montando el circuito. Entonces, ya que tengo por lo menos esta parte, puedo ir cableando esto. Acá. Perfecto. Ok. Ahora ocupamos lo que es las bobinas de contactores. Vamos a utilizar una bobina contactor. Ahorita les voy a explicar para el tema o lo van a ver funcionando. Esta le vamos a poner F1. Vamos así y otro contacto de relé, pero en este caso cerrado acá. Dejémoslo así, ahorita las empezamos a hacer las asignaciones. Aquí vamos ya cerrando poco a poco el circuito y aquí hago el sistema de enclavamiento que ocupo. Un momento. Ok, aquí tenemos la parte del circuito para adelante, ahora vamos a hacer el circuito hacia atrás. Ay, perdón. Ahora vamos a cambiar el nombre aquí. Bueno, no está funcionando el control, no importa, lo hacemos con control V. Perfecto. A este sí tenemos que cambiarle el nombre porque va a ser la otra bobina. Esta se va a llamar KF2.
Aquí estamos con esta parte y ya podemos empezar a terminar de cablear el circuito. La parte de potencia. Y ahorita viene lo más interesante y lo poderoso que es esta herramienta, ¿verdad? Donde nos permite hacer esta asignación de variables, de poder hacer controles, controles con diferentes tecnologías o temas. Ok. Perfecto, aquí ya tenemos todo. Ahora vamos a hacer la asignación de estas bobinas a todo el sistema. Entonces nos vamos aquí en doble clic y vamos a hacer una asignación a la KF. Este va a ser con KF1. Entonces busco el KF1 aquí y lo asigno y ya tenemos esta asignación de esta bobina con la bobina del contactor que está acá. Ok. Ahora lo mismo con este. Ay, perdón, con este otro que está acá. Y este le vamos a poner KF2. Para ver. Y ahora sí. Perfecto. Ahora tenemos que hacer todo el juego de la parte del enclavamiento. Esta la vamos a asignar al KF2 también. Y esta al sistema del KF1. Este el KF1 y este otro el KF2. Perfecto. Vamos a ver si tenemos todo listo, todo conectado, que es importante ver. Aquí ya tendríamos nuestro circuito. Ahora hay que ver que todo nos esté funcionando. Entonces vamos a darle el sistema de simulación. Ok, hago aquí los sistemas de los cierres para que ya empiece a funcionar. Importante lo que nos comentaba María ahora, de ponerle un poquitito de torque, porque él va a estar completamente en el vacío. ¿Ves? Entonces, esto reproduce muchos temas que son reales, porque al no tenerle carga ni nada al motor, él va a seguir girando. Entonces, vamos a hacerlo hacia adelante. Aquí vemos que prácticamente ya el circuito está funcionando, me está girando en torno a las manecillas del reloj. Y al aplicar esto, se me hace el enclavamiento, como lo ven, con el KF1, que es el que me permite que gire hacia ese lado. Entonces, yo vengo y lo paro. Si esto sigue, ¿ves? Si esto sigue un poquito más es por el tema del torque. Ahora hacerle para atrás, ahí ya me empieza a girar hacia en contra de las manecillas del reloj y aquí podemos ver todo el sistema de enclavamiento también con las bobinas asignadas a las bobinas del contactor que está acá. Entonces, esto es básicamente el circuito, ¿verdad? Aquí tenemos igual, vamos a hacerle para adelante, para ver, ¿qué dice? Ajá, para adelante ya. Y el botón de emergencia que prácticamente me para todo. Aquí, si no queremos que nos dure un poquitito, le subimos un poco más, eso es por el tipo de motor que tenemos. Lo volvemos a cerrar y le damos hacia adelante. Un momento al stop, aquí ya casi que ves más rápido. Entonces, motor, voy a quitar esto. Ahora vamos a ver un ejercicio de lo que es el tema de un portón eléctrico. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos para un portón eléctrico? Este sí se los voy a demostrar porque dura un poquitito más haciéndolo. Entonces, la idea es tener un portón eléctrico, pero vamos a hacer una simulación un poco manual, haciendo manualmente o activando los sensores de finales de carrera que tienen estos sistemas para ver el comportamiento de cómo podríamos hacer esa simulación de un portón eléctrico. Igual, no quiere decir que solamente es esta manera en la que se puede hacer. Perdón, tal vez me adelanté. Ahora lo que estábamos viendo también del tema de la inversión de giro, hay varias maneras efectivamente de hacerlo, ¿verdad? Les quiero enseñar aquí otra para que lo vean utilizando otros componentes. Es muy similar, pero con menos contactos, básicamente, como cuando estamos programando, ¿verdad? Si hacemos una optimización del programa, algo muy similar. Pero sí es bueno que vean las posibilidades que hay. ¿Ok?
Aquí básicamente estamos utilizando un sistema de fusibles que se me va a activar y me va a desactivar todo el sistema. Y aquí un contacto de 3 vías, básicamente. ¿Ves? Un lado es el reversa, lo apago y en el otro lado hacia adelante. Es una manera mucho más sencilla. Estos son igual las bobinas asignadas a estos dos contactores. Esto era algo que quería enseñarles también, que hay muchas maneras de utilizar y hacer ciertas simulaciones o ciertos ejercicios. Para el tema del portón eléctrico, que era lo que quería que viéramos, voy a ir abriéndolo ahí. Sí, lo que les dije es que se hace muy manual. Entonces tenemos al igual el lado de potencia o el lado del circuito de potencia y otro lado del circuito de control. Ese circuito de control es un poco como si lo estuviéramos o haciendo programado en PLC, ¿verdad? Con diferentes contactos y todo. PLC es mucho más sencillo, ¿verdad? Que verlo aquí, porque es bastante, un poquitito más grande toda la lógica de circuitos para hacerlo. Entonces voy a explicarles un poco cómo es que funciona. Aquí tenemos obviamente el botón de ON, que es el botón que normalmente siempre tenemos en un portón. De hecho, es el mismo que se utiliza tanto para cerrar como para abrir. Y aquí al fondo tenemos lo que son los finales de carrera, que era el que se activa cuando está abierto el portón y el que se activa cuando está cerrado el portón. Aquí tenemos ahorita el portón cerrado. Vean que está completamente cerrado el sistema y al estar cerrado esta bobina, ¿verdad? Se me activa abriéndome este sistema, manteniendo todo el motor o el portón apagado. Entonces, ¿qué pasa ya en el momento donde le doy on? Efectivamente, el motor va a empezar a abrirse. ¿Ok? Y aquí podemos ver el cambio de los enclavamientos al accionar el botón de on. Prácticamente la KM2, ¿verdad? Se me energiza y se me hace toda la activación en este sistema. Ahora, va a llegar el momento donde este sensor, que aquí lo estamos haciendo manual, va a abrirse. ¿Por qué? Porque se va a abrir porque ya el portón está abierto por fuerza. En el momento, en los segundos donde eso va subiendo, se abre porque ya no hay nada ahí. Entonces me va a llegar al final de carrera abierto. Entonces, en el momento donde está abierto, ya inmediatamente el sistema se me para, ¿verdad? Aquí ya abre el portón, pensemos en un portón eléctrico de esos de cortina que llega hasta arriba y ya me abrió el portón y se me cierra el final de carrera que hice cerrado. Ahora, quiero volverlo a cerrar. Entonces, si lo quiero volver a cerrar, tengo que darle el botón de on, me invierte el giro, como ven. Este efectivamente se me abre y cuando llega al final, este se me va a cerrar, apagando completamente el sistema. O sea, es una manera bastante didáctica y adecuada también de entender temas de circuitos de control, primero con contactores y después poder pasar también al tema de automatización. Entonces, esta lógica es la que le permite mucho a uno y a los estudiantes y todo el mundo entender, ¿verdad?, cómo hacer esas programaciones ya en un PLC. Ok. Ahora, esto era un poco para que vieran parte de lo que se puede hacer y uno que es también para demostrar de las nuevas, perdón, que aquí sin querer entré a otra aplicación, de las nuevas librerías que Automation Studio ingresó el año pasado del tema de variadores de frecuencia. Entonces les voy a mostrar para que lo vean. Ahí ellos están basando, este circuito está basado en el variador de frecuencia 1 de Schneider. Ellos están manejando muchas librerías ya de diferentes fabricantes, Siemens, Allen Bradley, Schneider, eso pensando un poco en el tema eléctrico, ¿verdad? También tenemos en el tema de hidráulica y neumática, que después lo vamos a ver, diferentes fabricantes, Parker, Rexroth, etcétera, ¿verdad? Ok, voy a correr esto un poquitito más y voy a darle el tema de simulación. Aquí tenemos varias partes, eso es lo increíble de esta solución, ¿verdad? Que nos permite trabajar multitecnologías o multidiagramas, por decirlo de esta manera. Aquí tenemos el diagrama de escalera para el control del variador, tenemos el diagrama electrotécnico
y aquí podemos ver también la parte de plotter y graficación. Pero además, esto que está aquí es la librería de HMI. Entonces, nos permite hacer también este tipo de sistemas. Entonces, básicamente aquí tenemos forward, reverse y stop, básicamente para y hacer el control de la velocidad. Entonces, al ingresar forward, vemos aquí que él empieza a subir. Tiene un valor nominal máximo ahí de 300 revoluciones por minuto, pero igual yo puedo aumentarlas, ¿verdad? Hay un poco más la salida aquí con el pedal. Permite hacer esto. También podemos venir y una vez darle stop al sistema y hacer la reversa. Entonces aquí nos va a empezar a bajar. Y podemos ver también aquí cómo nos va interactuando el tema del programa, las divisiones, los diferentes bloques, obviamente, ¿verdad? Para hacer los controles. Y aquí tenemos una placa de control del PLC. Igual le volvemos a dar aquí stop, forward. Y lo bueno es que vamos viendo también cómo nos interactúan los diferentes contactos de relé también en todo el software. Okay. Bueno, y después aquí esto nos está graficando la velocidad en el tiempo. Entonces ahí podemos ver cómo nos va cambiando. Entonces es muy potente la herramienta y muy versátil. Nos permite hacer bastantes opciones y con diferentes tecnologías.